Buenas tardes, muchachos. Estamos con la última unidad del tema de dinámica, unidad 6, cinemática de sólido rígido, fuerza y aceleración. Los, los objetivos de esta presentación: identificar los tipos de movimiento de un sólido rígido, representar en forma esquemática el movimiento en el plano y luego analizarlo en un polígono. Reconocer los diferentes ángulos de acuerdo a la posición de los vectores, velocidad y aceleración. Como pueden observar, hay una figura al lado que dice movimiento del plano del cuerpo rígido. Entonces podemos ver los vectores, que son las flechas, y el sistema de referencia. Ecuaciones de movimiento de un cuerpo rígido. Considérese un cuerpo rígido sobre el que actúan varias fuerzas externas. Se puede suponer que el cuerpo está integrado por un número infinito de partículas, de I1 hasta N, y aplicar los resultados obtenidos del capítulo anterior para un sistema de partículas, considerando primero el movimiento del centro de masa, G, del cuerpo respecto a un sistema de referencia newtoniano. Se toma la ecuación de equilibrio dinámico, que fue sumatoria de todas las fuerzas, es igual a masa por aceleración. Pero en este caso, la aceleración es la aceleración del centro de masa, y m sigue siendo la masa del cuerpo. La figura que tienen al lado contempla una serie de fuerzas, F1 hasta F4, que actúan sobre el centro de gravedad. Volviendo ahora al movimiento del cuerpo relativo al sistema de referencia, se retoma la ecuación de cantidad de movimiento, que es la expresión que están viendo, sumatoria de m respecto a g es igual a h. Pero ¿quién es m y quién es h? H representa la razón de cambio de la cantidad de movimiento alrededor de G, del sistema de partículas que forman el cuerpo rígido. En el subsecuente, Hg hace referencia simplemente a la cantidad de movimiento angular en torno al centro de masa. Junto a las ecuaciones de equilibrio se expresa el sistema de fuerzas externas, es equivalente al sistema consistente del vector MA en G. O sea, se toma en cuenta la inercia sobre el centro de gravedad, que es lo que el vector, y se iguala al par de momento Hg. O sea, el par que genera la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido en movimiento plano. Considérese una placa rígida en movimiento plano, suponiendo que la placa está integrada por un gran número de partículas de masa m y partículas p, y retornando a la ecuación de equilibrio dinámico, se advierte que la cantidad de movimiento angular Hg de la placa alrededor de su centro de masa puede calcularse considerando los momentos alrededor de la gravedad de la cantidad de movimiento de las partículas. Esta palabra momento es muy importante y por eso la estoy reflejando aquí aparte. Un movimiento con respecto al sistema de referencias X, Y, Z. Este es el brazo, esta es la cantidad de movimiento, y
y se genera el momento cuando tú multiplicas el brazo por la cantidad de movimiento, que es lo que expresa la ecuación 16.3, donde R', T' por delta M denotan respectivamente el vector posición y la cantidad de movimiento lineal de la partícula. Sin embargo, en vista de que la partícula pertenece a la placa, se puede decir que la velocidad en un tiempo determinado depende de la velocidad angular por el brazo. Entonces, la velocidad angular de la placa en el instante considerado se escribe como la sumatoria de la distancia por la cantidad de movimiento, que es R por W. Y esto es la cantidad de movimiento angular del cuerpo en el plano. O sea, estamos hablando ya de un cuerpo, y eso es lo que hace crear el concepto de momento aplicado a la dinámica. El movimiento en el plano del cuerpo líquido sigue el principio de Álaga. Considera una placa rígida de masa M que se mueve bajo la acción de unas fuerzas externas F1, F2, F3, como ven en la figura, contenidas en el plano de las 16.5, al sustituir a G de la ecuación anterior, o sea, de la ecuación anterior, cantidad de movimiento, se escriben las ecuaciones fundamentales del movimiento. O sea, la sumatoria de las fuerzas en X es masa por aceleración en X, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y, y la sumatoria de los momentos es igual a la inercia por la aceleración angular. La ecuación 16.6 muestra que la aceleración del centro de masa de la placa y su aceleración angular se obtiene fácilmente una vez determinado la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre la placa y su momento alrededor de G. Al dar condiciones iniciales apropiadas, es posible obtener por integración en cualquier instante de tiempo las coordenadas X, y la coordenada angular θ. De modo que el movimiento de la placa está completamente definido por la resultante y el momento angular alrededor de las fuerzas externas que actúan sobre ella. O sea, tenemos que tomar en cuenta el concepto de momento, que es fuerza por distancia. El movimiento en el plano general de la figura 16.7, está a su izquierda, con la figura 16.8 se compara, se observa que desde el punto de vista de la cinética, el movimiento en el plano más general de un cuerpo rígido simétrico con respecto al plano de referencia puede reemplazarse por la suma de una traslación y de una rotación centroidal. Hay que advertir que este enunciado es más restrictivo que el enunciado similar que se hizo antes en el punto de vista cinemático, que es la unidad del número 5, ya que se repite ahora que el centro de masa se elige como punto de referencia. O sea, en la unidad 6, con diferencia a la unidad 5, es que en la unidad 5 se trató el sólido rígido y se calculó solamente velocidades. En cambio aquí el nivel de complicación es más alto porque ahora estamos hablando de fuerza. Y al hablar de fuerzas, nos tenemos que agarrar del centro de gravedad y tomar en cuenta la distancia que hay entre el centro de gravedad y la fuerza aplicada para poder aplicar momento. Vamos a ver un ejemplo. Cuando la velocidad hacia adelante de la camioneta se muestra de 30 pies sobre segundo, se aplicaron repetidamente los frenos, lo que provocó que las 4 ruedas dejaran de girar. Se pudo observar que la camioneta patinó 20 pies antes de detenerse. Determine la magnitud de la reacción normal y de la fuerza de fricción en cada rueda, cuando la camioneta patina. Aquí se está dando la posición del centro de gravedad, donde dice 4 pies en una altura vertical y una distancia respecto a A de 5 pies y respecto a B
de 7 pies. Entonces, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre, que ustedes lo tienen aquí abajo, donde se evidencia el peso, W, las fuerzas A y fuerza B de cada rueda, par de ruedas, y las normales. Un análisis de la cinemática del movimiento, eligiendo sentido positivo hacia la derecha y utilizando las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado, con velocidad inicial igual 30 pies sobre segundo, y sabiendo que la velocidad final es cero, porque el vehículo, la camioneta se detiene, entonces se aplica la ecuación velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces por aceleración por distancia. Pero la velocidad tiene una rayita encima, igual que la aceleración. Significa que estamos hablando respecto al centro de gravedad. Si nosotros tenemos que la velocidad es cero, la final, 30 al cuadrado es la velocidad inicial, y sabemos que la distancia de patinaje, o sea, de nado fue 20 pies, podemos determinar la aceleración, que da 20 pies sobre segundo al cuadrado. Ahora, una vez analizada la cinemática, tenemos que determinar las ecuaciones del movimiento. Las fuerzas externas consisten en el peso de la camioneta y en las reacciones normales. Y la fuerza de fricción en las ruedas. O sea, los vectores N y F, la letra A para las ruedas posteriores, N y F, la letra B para las ruedas frontales. Puesto que la camioneta está en traslación, la fuerza efectiva se reduce al vector MA en el centro de gravedad. Expresar el sistema de fuerzas externas es equivalente al sistema de fuerzas efectivas si obtienen tres ecuaciones de movimiento. La primera ecuación dice que en la sumatoria de las fuerzas en el eje Y vertical es igual a cero. Entonces tenemos las dos normales menos el peso. Se asocia que la fuerza en A es el coeficiente cinético por la normal en A y la fuerza en B el coeficiente cinético por la normal en B. Donde el coeficiente cinético de fricción se encuentra que F más FB es igual al coeficiente por el peso. Esta expresión hay que tomar en cuenta como ecuación número 1. Luego se determina la sumatoria de fuerzas en X, en la posición horizontal. Entonces, tenemos fácilmente que fuerza en A, fuerza B contrarrestan a la inercia del equipo. Sustituyendo las expresiones anteriores, podemos determinar el coeficiente de cinético. Este 32.2 representa la gravedad porque estamos dividiendo el peso entre 32.2. Aquí el peso no es dato del problema. Los resultados quedan en función del peso, W. Y aquí viene lo importante, la esencia de la teoría, que él aplica la sumatoria de momentos respecto a A y lo iguala a la inercia que trae el vehículo aplicando momento también. Entonces, si tú observas el diagrama de cuerpo libre y te paras en A, dice W por 5 pies, que es la distancia que hay de separación, fuerza por distancia. Normal en B por 12, que es la distancia de 7 más 5. Es igual a la inercia multiplicado por 4 pies. ¿Por qué 4? Porque es la posición vertical respecto al vector MA. Aquí se despeja N y queda 0 del peso. Para la sumatoria de fuerzas en Y, tomo la ecuación anterior de la parte anterior, de la lámina anterior, y despejo y calculo la normal en A. Resto 0,65 menos W. Claro, yo no tengo W. Calculo la fuerza en A. Ahora, las reacciones en cada fuerza, o sea, como mu por normal es fuerza, yo tengo la fuerza en A y la fuerza en B. Pero como estoy analizando las 4 ruedas, yo los resultados debo dividirlo entre 2. Entonces, la normal frontal es la mitad de la normal en B y la fuerza frontal en B es la mitad de la fuerza en B. Lo mismo la normal trasera y la fuerza trasera. Analizamos otro ejemplo. La placa delgada ABCD de 8 kilogramos de masa, aquí sí nos están dando la masa,
mantiene la posición indicada mediante el alambre BH y los dos eslabones AEDF. Ignorando la masa de los eslabones, determine la aceleración de la placa y la fuerza de cada eslabón. Entonces, se observa que tenemos la placa, tenemos las dimensiones de la placa, se habla de un alambre BH que al soltarse hace que la placa se gire. Nos están dando un ángulo de 30 grados inicial y los brazos de cada eslabón es de 150 milímetros. La cinemática del movimiento nos dice que después de que se ha cortado el alambre BH, se observa que las esquinas A y D se mueven a lo largo de los círculos paralelos de 150 milímetros de radio centrado, respectivamente en E y F. Por lo que el movimiento de la placa es una traslación curvilínea. Las partículas que la forman se mueven a lo largo de círculos paralelos de 150 milímetros. En el instante que se corta el alambre, la velocidad de la placa es cero. Así, la aceleración del centro de masa de la placa es tangente a la trayectoria circular. Las ecuaciones de movimiento, las fuerzas externas consisten en el peso W, las fuerzas AE y DF, ejercidas por los dos eslabones. Puesto que la placa está en traslación, las fuerzas efectivas se reducen al vector de masa por aceleración fijo en G y dirigido a lo largo del eje del tiempo. Se dibuja una ecuación de diagrama de cuerpo libre para mostrar que el sistema de fuerzas externas es equivalente al sistema de fuerzas efectivas, que son las fórmulas que vamos a ver a continuación. ¿Tengo problemas? Un momento, por favor. Ok, volvemos. Como pueden observar, las fuerzas externas consisten en el peso W y las fuerzas E y DF. Entonces, la aceleración de la placa es la sumatoria de las fuerzas comparada en el tiempo contra la sumatoria de fuerzas efectivas. En este caso solamente existe la masa por aceleración y tenemos el peso por el peso por el coseno de 30, porque hay una proyección. Luego, calculamos la fuerza de los eslabones. En la fuerza de los eslabones tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, FAE más FDS menos W seno de 30. O sea, él está proyectando el W en la posición horizontal, en la posición vertical, perdón. Y luego aplica momento. Momento respecto al centro de gravedad de la fuerza AE seno de 30 por 250 milímetros. O sea, él proyecta la fuerza y lo multiplica por la distancia que hay al punto G, menos la fuerza AE por coseno de 30, que es la otra proyección. Pero toma el brazo que siente, que es la distancia que están observando aquí abajo. Lo mismo hace con DF. Multiplica coseno de 30 por 100 y seno de 30 por 250. Y esto lo iguala a 0. Y ahí saca la relación entre la fuerza DF y la fuerza AE. Luego, al sustituir la fuerza DF en la ecuación 2, puedo calcular la fuerza AE
que es 0,61 W en función del peso. Y luego calculo la fuerza de... Como el peso es masa por gravedad, yo tengo la masa de la placa, entonces al multiplicarlo por la aceleración tengo el valor del peso y luego calculo las fuerzas aplicando las ecuaciones que he obtenido. Hay un tercer problema que lo voy a explicar brevemente por cuestiones de tiempo. Es el de las poleas. En este caso ocurre lo mismo, se está analizando el sólido y entonces tenemos una polea de 12 libras y 8 pulgadas de radio, gira, que se conecta a dos bloques en forma indicada, suponiendo que no hay fricción, determine la aceleración angular y la aceleración de cada bloque. En este caso observen que estos problemas traen un método de solución, que es primero ver la cinemática del movimiento, sentido del movimiento y el diagrama de cuerpo libre. En el sentido del movimiento me permite aquí dibujar mis vectores adecuadamente. Él hace sumatoria de momentos respecto a G, él está aplicando equilibrio. Se determina primero el peso del bloque B que se requiere para mantener equilibrio. Multiplica W por el brazo que es 6, menos W de A, que es el 5 libras por el brazo de 10, y despeja. Y entonces, como ese peso es mayor que el otro, se supone que va a girar en el sentido contrario a la aguja del reloj. Entonces se aplica cinemática de movimiento, alfa, radio por alfa para la aceleración en A, radio por alfa, radio B por alfa para la aceleración en B. Este número 12 son la conversión de pies a pulgadas. Y por último, hacen sumatoria de momentos con respecto a G, tomando la relación I por alfa. Se consigue un sistema simple compuesto de polea y dos bloques. Una fuerza externa a este sistema consiste en los pesos de la polea y de los dos bloques, y en la reacción en G. Las fuerzas que ejercen los cables y la polea y sobre los bloques son internas al sistema considerado y se cancelan, puesto que el movimiento de la polea es una rotación centroidal y el movimiento de cada bloque es una traslación. Las fuerzas efectivas se reducen al par I por alfa, que es inercia por aceleración angular, y los dos vectores m por aceleración en A y m por aceleración en B. Entonces, aquí el WG por K al cuadrado, que está calculando el momento inercial, libra pie segundo al cuadrado, y luego aplica momentos respecto a G, y vuelve a lo mismo, 10 por 5, 10 por 6, que es la distancia, menos 5 por 10, que es la otra distancia, y lo iguala al momento de inercia por la aceleración angular, más masa por aceleración de las poleas. O sea, los valores inerciales efectivos con la de las fuerzas. Y ahí calcula la aceleración angular. Como pueden observar, estos problemas son complicados porque estamos hablando de un sólido, tenemos que ver un diagrama de cuerpo libre según una geometría determinada, y hay que aplicar unas ecuaciones que a la final son ecuaciones muy simples, pero la interpretación del problema es lo que hace complicado. Los problemas de cinemática del sólido rígido se hacen complicados, pues se debe dibujar diagramas de cuerpo libre según la geometría o forma del sólido. Y la solución radica en aplicar ecuaciones de momento, es fuerza por distancia. La estrategia de evaluación 2 del corte 3 no será un cuestionario ni una tarea. El estudiante deberá crear un mapa mental y conceptual de lo aprendido en dinámica, haciendo énfasis en los diagramas del cuerpo libre. O sea, pueden hablar tanto de lo que vimos en el corte 1 y corte 2, pero es importante lo que se da en estas láminas, porque voy a subir un link
del libro del Vida Giotto, que es donde se sacaron estos problemas que ustedes están viendo. Muchas gracias por su atención. Voy a detener la grabación.